La hipertensión arterial, la presión arterial alta, afecta a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo y es la principal causa de enfermedades de los vasos sanguíneos, que esto dará lugar a problemas en el corazón, en el cerebro, en el riñón y en otras partes del cuerpo. Pero muchas personas no saben que pequeños cambios en su estilo de vida pueden marcar una gran diferencia y evitar que aparezca esta hipertensión arterial o retrasar su aparición, o incluso, si están tomando ya medicación, que se pueda disminuir esta medicación. Por eso en este vídeo voy a hablar sobre estas estrategias naturales de cambio de estilo de vida que hacen referencia a la alimentación, plantas medicinales, la actividad física y el ejercicio físico, la eliminación de hábitos tóxicos y también el manejo del estrés y de la ansiedad. Cuidado, que es importante tener en cuenta que estos cambios de estilo de vida no solo se aplican antes de que aparezca esta hipertensión arterial o cuando es ligera, sino también cuando es más importante y se están tomando medicamentos, porque así se evitará la progresión y que esto vaya más o que haya que aumentar la dosis de medicación. El objetivo es tener cifras de presión arterial inferiores a 140 y 90 milímetros de mercurio, que son las cifras que se dan de presión cuando se contrae el corazón, que es la cifra más alta, y la de relajación del corazón, que es la cifra más baja. Por eso se dan dos cifras. Lo ideal sería que esta cifra fuera menor de 130-80 milímetros de mercurio. Por supuesto, teniendo en cuenta que no haya ningún efecto indeseable y que la persona no esté mareada. Siempre hay que valorar cada persona en particular. El primer paso consiste en controlar el peso en el caso de que tengas sobrepeso u obesidad, porque se ha visto que disminuyendo de peso en estos casos se consigue controlar mejor la presión arterial. De hecho, cada kilogramo de peso que pierdes disminuye 1 milímetro de mercurio la presión arterial. Yo, de hecho, los casos que he visto que se han quitado la medicación eran personas con obesidad que han perdido 10 o 15 kilos y con eso han conseguido controlar la presión arterial y, por supuesto, han seguido con un estilo de vida saludable. Aquí el objetivo sería un índice de masa corporal entre 20 y 25, que esto se calcula dividiendo el peso que tienes entre tu estatura en metros al cuadrado. Por ejemplo, si pesas 70 kilos y mides unos 70 centímetros, es decir, 1,7 metros, pues si divides 70 kilos entre 1,7 metros al cuadrado, te sale 24,2 kilogramos por metro cuadrado, que sería el índice de masa corporal, que estaría entre este 20 y 25, que es lo ideal. Ahora bien, este índice de masa corporal no es una medida completa porque tampoco tiene en cuenta la distribución de grasa corporal. Es decir, que podrías tener un índice de masa corporal correcto, pero por tu grasa corporal no estarías saludable. Por eso también se tiene en cuenta la circunferencia abdominal, que en hombres se considera que de bajo riesgo sería menos de 94 centímetros de circunferencia abdominal y en mujeres menos de 80 centímetros de circunferencia corporal. Por eso los siguientes pasos es hablar de la alimentación y del ejercicio físico, porque esto es lo que utilizaremos para controlar este exceso de peso y también esta distribución perjudicial de la grasa corporal, sobre todo a nivel abdominal, que es la que tiene más riesgo cardiovascular. ¿Qué tenemos que hacer en cuanto a alimentación? En primer lugar, lo que hay que hacer es restringir la cantidad de sodio que consumimos, que normalmente será en forma de cloruro sódico, porque el sodio lo que hace es retener agua. Esto hace que aumente el volumen de la sangre y esto aumentará la presión arterial, y se ha visto que el consumo elevado de sodio y de sal, de cloruro sódico, está relacionado con la hipertensión arterial, pero también con enfermedades cardiovasculares en general. ¿Y qué es lo que se recomienda? Pues una cantidad de sodio menor a 2 gramos al día, que en forma de sal o cloruro sódico serían menos de 5 gramos de sal al día, que esto equivale más o menos a una cucharadita de café. ¿Qué precauciones debemos tomar? Cocinar sin sal, no utilizar el salero en la mesa y limitar los alimentos ultraprocesados que consumimos. Ir con cuidado con las pastillas para caldos, porque muchas veces llevan bastante sal añadida. Las comidas precocinadas y enlatadas, todo lo que son comidas rápidas, pizzas, snacks salados, también los embutidos, las carnes curadas, carnes en conserva, carnes enlatadas, las salsas, los aderezos comerciales, todo esto hay que ir con cuidado porque suele meterle mucha sal. Y también ir con cuidado con los comprimidos efervescentes, porque muchas veces llevan 0,5 gramos de sal, que eso también se va sumando. ¿Qué tenemos que hacer en cuanto a alternativas saludables? En primer lugar, hay que leer las etiquetas de los alimentos y elegir los productos que tengan bajo contenido en sodio, o aquellos que estén etiquetados como bajo contenido en sodio o sin sal añadida, pero comprobarlo. También tener preferencia por alimentos frescos o que sean congelados pero sin sal añadida. También habrá que tener preferencia por cocinar en casa con ingredientes frescos, como estoy comentando, y utilizar hierbas o especias para sazonar los alimentos en lugar de utilizar
sal. Y en el caso de que compres algún alimento enlatado como frijoles o verduras, pues enjuagar estos alimentos para eliminar la sal que tienen en exceso antes de consumirlos. También se recomiendan alimentos ricos en potasio. ¿Por qué? Porque el potasio ayuda a regular los niveles de sodio en sangre porque facilita la eliminación de sodio por la orina. Y además el potasio tiene un efecto de relajar los vasos sanguíneos y esto hace que la presión arterial disminuya. Alimentos ricos en potasio pueden ser los vegetales de hoja verde como las espinacas o la col rizada, también las patatas, las naranjas, los aguacates, las legumbres como por ejemplo los frijoles, las lentejas o los garbanzos. En cuanto a la alimentación, en general se recomienda que sea rica en verduras y frutas por el contenido en potasio y en magnesio, que hemos dicho que era beneficioso para regular la presión arterial, pero también porque tienen vitaminas, otros minerales importantes, antioxidantes y sobre todo fibra. En cuanto a cereales, que sean de grano entero, integrales, es muy interesante la avena, pero también la quinoa integral, el arroz integral, también el centeno, y en el caso de que consumas pan o pasta, que sean integrales e intentar evitar los productos refinados o las pastas o arroces refinados. En cuanto a legumbres, es interesante consumir frijoles, garbanzos, lentejas porque son ricos en proteínas y en otras sustancias beneficiosas para la salud, y las grasas saludables son recomendables como el aceite de oliva, el aguacate, las grasas que hay en, por ejemplo, los frutos secos como almendras, nueces o en semillas como semillas de chía, semillas de lino. También es interesante consumir una cierta cantidad de pescado, pescado blanco o pescado azul, porque el pescado azul también es rico, aparte de proteínas, en vitamina D y en omega 3. Después tenemos la carne blanca, como el pollo, que también en pequeña cantidad es interesante por la cantidad de proteínas que tiene, y habría que reducir las grasas saturadas, como por ejemplo las que están en las carnes rojas. Después es importante evitar los azúcares refinados, que normalmente van en alimentos ultraprocesados, que estos suelen tener estos azúcares refinados, pero además muchas veces les añaden sal, les añaden grasas saturadas y también grasas tipo trans que son malas para la salud en general. Que esto ya lo hemos comentado antes cuando hablábamos de embutidos, productos comerciales precocinados, comida rápida e incluso todo lo que es bollería y pastelería, que habría que tenerlo bajo control. Y por supuesto también las bebidas azucaradas hay que evitarlas. ¿Qué se recomienda en cuanto a bebidas alcohólicas? En general que se elimine por completo porque aumenta la presión arterial. En el caso de que no tuvieras ninguna contraindicación por problemas en el hígado o en otra parte del cuerpo o que tengas alcoholismo, pues en ese caso se podría consumir hasta 2 unidades de bebida estándar al día en el caso de hombres o 1 unidad de bebida estándar al día en caso de mujeres. Esto de 1 unidad de bebida estándar se refiere a 10 gramos de alcohol puro en el caso de España, aunque esto varía con los países. En otros países consideran que son 14 gramos de alcohol. 10 gramos de alcohol puro sería un vaso de vino de 13 grados, que son unos 100 mililitros, y en el caso de la cerveza serían 300 mililitros de cerveza de 4 grados. Y en el caso de licores de 40 grados serían 30 mililitros. Esto sería una unidad de bebida estándar. En el caso de hombres podrías beber 2 al día como máximo, y en el caso de mujeres pues solo 1 unidad al día. ¿Qué se recomienda en cuanto al consumo de café o de té? En ambos casos llevan cafeína, que momentáneamente puede aumentar la presión arterial. El tema es que las personas que consumen habitualmente café, por ejemplo, con el paso de los años tienen una tolerancia a la cafeína y no les afecta prácticamente a la presión arterial. Aquí lo que hay que hacer es valorar cada caso en particular. En general, si consumes café habitualmente, pues 1 o 2 tazas de café al día no tendrán que afectarte mucho, pero habría que valorar cada caso en particular. Es posible que haya alguna persona a la que le afecte más, a pesar de estar consumiendo café habitualmente durante años. En el caso del té es lo mismo, lo que pasa es que la cantidad de cafeína que lleva es menor. Estamos hablando del té verde, el té negro y variedades de estos tipos de té, que también habría que moderarse, consumir 1 o 2 tazas al día en el caso de que quieras consumirlas. Por supuesto, no añadidas al café normal. Después están todo lo que se llaman tés, pero que en realidad son infusiones y decocciones, que muchas de estas pueden ser incluso beneficiosas para la salud porque son hierbas medicinales, como por ejemplo la manzanilla, la valeriana o similares. ¿Y qué pasa con el tabaco, fumar? Pues esto se recomienda eliminarlo totalmente. No incide directamente tanto sobre la hipertensión, pero sí aumenta el riesgo cardiovascular y de otras muchas enfermedades, por lo
que siempre es recomendable eliminar el tabaco totalmente. ¿Qué se recomienda en cuanto a ejercicio físico? Se recomienda aumentar la actividad física en general, no estar sedentarios y parados, porque al aumentar la actividad física mejora nuestra presión arterial, pero también mejora nuestra salud en general. Son dos tipos de ejercicios: ejercicios aeróbicos tipo cardio o ejercicios de fuerza o resistencia. Los tipo aeróbico o cardio pueden ser el caminar a paso rápido, nadar, el ir en bicicleta, el correr, o puede ser hacer deportes en equipo como jugar al fútbol, jugar a tenis, al baloncesto o al que más te guste. Es decir, moverse de alguna forma, por supuesto adaptado a cada persona. Se recomienda que sea media hora, 45 minutos cada día, 5, 6 o 7 días a la semana, siempre por supuesto adaptado a las posibilidades de cada persona, depende de la edad o si tienes enfermedades previas. En cuanto a ejercicios de fuerza, se recomienda trabajar 2 o 3 días por semana, varios grupos musculares, por supuesto descansando entre medio de los entrenamientos, y se pueden hacer pesas, con pequeñas pesas, depende de la situación de cada uno, o con aparatos de gimnasio. Puede ser con el propio cuerpo, hacer sentadillas, flexiones, planchas, que esto también es muy útil y además es más fácil de hacer porque no tienes que ir a ningún gimnasio, lo puedes hacer en tu propia casa, o también a veces con bandas elásticas también se pueden hacer ejercicios de fuerza. Ya digo, 2 o 3 veces por semana y siempre descansando y utilizando todos los grupos musculares y adaptándolo a las posibilidades de cada persona. Aprender a controlar y gestionar el estrés, porque si se mantiene con el tiempo puede aumentar la producción de cortisol y dañar los vasos sanguíneos, aumentar la presión arterial y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando técnicas de respiración, técnicas de relajación y cualquier cosa que nos sirva para estar más relajados, baños relajantes, oír música, leer libros, cualquier cosa que nos ayude a sentirnos mejor. En el caso de que tengas un problema grave de estrés o de ansiedad, habrá que consultar a un profesional para hacer psicoterapia. Es importante tener en cuenta suplementos, medicamentos o sustancias ilegales que pueden aumentar la presión arterial. Por ejemplo, la efedrina y suplementos que se utilizan para perder el peso que la incluyen pueden aumentar la presión arterial. También la regaliz, la hierba de San Juan o todo lo que son suplementos energéticos a los que se añade cafeína, a veces en cantidades importantes, en bebidas energéticas, que esto podría contribuir a que aumente la presión arterial y que tengamos otros síntomas desagradables. En cuanto a medicamentos, hay que ir con cuidado con los antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el ibuprofeno o el naproxeno, también con los antidepresivos, con los anticonceptivos orales y también con el consumo de corticosteroides. Por ejemplo, también con los anabolizantes y productos de este tipo. Habrá que tener en cuenta todo esto y consultarlo también con el médico para que lo valore. En cuanto a sustancias ilegales, pues todo lo que son sustancias como la cocaína o las anfetaminas, el éxtasis, cuestiones de este tipo también aumentan la presión arterial y aumentan el riesgo cardiovascular. Te dejo aquí una entrevista que me hicieron sobre presión alta e hipertensión arterial para que puedas ampliar. Me la hizo el profesor Claudio Nieto en su canal. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.